Oh, yeah. He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mí y pagó. Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor de unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión. Tú eres la vida y la verdad, y cada día hazme recordar. Por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso encontré esa agua en el desierto que calmó mi sed. Toda mi vida te la debo, tú me cambiaste, ahora soy nuevo y ahora la cruz me da dirección para acercarme a ti de nuevo. Y aunque vengan los vientos, seguro estoy en todo momento. De mi vida y de mi corazón estás atento. Ya nada me aparta de ti, por eso estoy aquí. Pero por si acaso se me olvida. Hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Hacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor.
aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Buenas tardes, bienvenidos a otro sábado lleno de la gloria de Dios, de hombres y mujeres poderosamente sobrenaturales. Y vamos a seguir leyendo nuestro libro, el capítulo número 2 del libro Tome su lugar en Cristo, del pastor Mark Hankins. Es un buen libro donde nos está dando como una luz de a través de las escrituras de quiénes somos en Cristo, qué nos pertenece en Cristo y para dónde vamos en Cristo. Hola, amor. Hola amorcito, hola familia, qué rico tenerlos nuevamente, otro sábado más lleno de la palabra del Señor, todos allí listos, creo que están todos dispuestos, así como hemos venido enseñando en cada prédica, que ustedes estén listos en su casa como si estuvieran aquí en la iglesia. Amén. Listos, cambiaditos, con su Biblia en mano, esfero y un cuaderno, listos para apuntar lo que el Señor Jesús tiene el día de hoy para usted. Amén. Entonces, sin más preámbulos, seguimos trabajando. La idea es redimir el tiempo, porque realmente necesitamos tiempo para poder explicar este libro. Amor, antes de comenzar, yo quiero leer algo de un pie de página de este libro. Dice: las cartas de Pablo contienen los pensamientos que Jesús se llevó de este mundo sin pronunciar. Son las enseñanzas avanzadas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso creo que tú lo habías dicho hace 8 días, de James Stalker, donde decía esto. ¿Y de dónde toma él esto? De 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, realmente Jesús, nuestro Señor y amado Jesucristo, dejó de unas palabras dejar de decir en su ministerio terrenal, pero no se quedó sin darla a la iglesia. Entonces, a través de este capítulo, a través de este versículo de 2 Corintios, nos muestra nuevamente que Dios es bueno y de que Él quiere que toda la gente llegue al arrepentimiento, que sea una nueva criatura, que caminen en las cosas nuevas del Señor. Entonces me parece que este libro nos va a abrir más el entendimiento, ¿cierto? Aparte de la Biblia, porque la Biblia es el único libro que nos abre el entendimiento en todas las áreas, pero este libro es buenísimo por eso,
porque fue inspirado por el Señor Jesús también. Entonces, bueno, hay buenas citas bíblicas, hay buenas citas bibliográficas, ¿cierto? Hay que coger buenos libros que nos empoderen. No es positivismo, sino libros que nos revelen la identidad en Cristo. Y esto es un buen libro. Bueno, entonces comencemos. Bueno, capítulo 2 se llama Había una vez. A todos les gustan las historias que comienzan con la frase Había una vez. Las historias de Jesús es la mejor historia de todos los tiempos. No es una fantasía, sino la historia que cambió al mundo para siempre. Eso es algo que usted y yo debemos tener muy claro. La historia de nuestro Señor Jesucristo, lo que vivió el Señor Jesús aquí en la tierra, es algo que ha cambiado el mundo en el transcurso de todo el tiempo, de los años que han pasado, los que estamos pasando y los que seguirán transcurriendo. Es algo que Él impactó para absolutamente toda la humanidad. Así es. La historia de Jesús se encuentra en miles de lenguajes a millones de personas, mayores y jóvenes por todo el mundo, y hoy en día continúa cambiándoles la vida. Wow. Un día, mientras estaba estudiando Hebreos 9 y 10, la frase una vez para siempre se reveló con claridad. Comencé a ver el plan de la redención de Dios, Cristo, y la forma como la sabiduría y el poder de Dios pagaron por nuestra libertad. Una vez para siempre. Así es. Está escrito en Hebreos 9:12, donde dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿La sangre de quién? De Jesús. De Jesucristo, de nadie más. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La amplificada dice: fue una vez por todas al lugar santísimo por su propia sangre, habiendo encontrado y asegurado la redención eterna, una liberación eterna para nosotros. Amén. Esto es importante, amor, porque realmente en Jesús, a través de su muerte, sepultura y crucifixión y resurrección, los milagros que inicialmente el Señor hizo cuando llega al mundo, fue convertir el vino en agua, darle vista a los ciegos, hacer las personas que escucharan, los mudos hablaron, fueron curados de lepra, fueron curados de flujo de sangre. O sea, si nosotros vemos, hubo más de 20 milagros en los 3 años que el Señor estuvo trabajando acá, terrenalmente, humanamente. Pero cuando Él muere también hubo una serie de milagros, ¿sí? Una serie de eventos. Cuando va al infierno también hay una serie de milagros, pero cuando resucita, otra serie de milagros. Me gusta esto porque redención, viene la palabra redención, yo la entendí de la manera como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice versículo 13-14, donde dice el Señor que el Señor nos sacó de un lado y nos trasladó a otro lugar, ¿cierto? Redención significa sacar, ¿sí? Viene en serie una serie de definiciones, pero la definición que más me gusta son dos: agorazo y hexagorazo, y lutro y apolutrosis. Entonces, hexagorazo es que saca de un lugar a los esclavos. Agorazo dice que nos da unas buenas vestiduras, ¿sí? Lutro significa que el Señor nos da una nueva identidad porque nos compra con la sangre de Jesús. Y apolutrosis dice que Él restaura nuestra identidad. Entonces, redención, cuando habla el Señor acá que una vez y para siempre, nos da esas 4 cosas en una sola acción, en la redención de Jesús. Entonces realmente nosotros podemos vernos como Jesús nos mira, una persona libre, Amén. Revestidas, Amén. compradas por precio y restauradas. Amén. O sea, de hecho la visión de esta iglesia es restaurar familias. ¿Para qué? Para caminar en amor, Así es. para que otros lleguen a los pies de Jesús, para que su testimonio de que hablar mucho. De hecho, a ti te gusta mucho el Apocalipsis, donde dice 12:11, ¿cierto? Donde dice que la sangre del Cordero, hemos vencido a través de la sangre del Cordero y del testimonio, la palabra de testimonio de los que recibimos a Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, esto me gusta porque usted recibió esto una vez y para siempre. Así es. O sea, la salvación no es como una cascarita de huevo, que solamente con un toquecito se dañó el huevito. La salvación que tú tienes y que lógicamente nosotros tenemos no se va a perder por
un pequeño pecado. Correcto, correcto. O por una cosita que tengas como acción o como palabra que te hubieras equivocado, ¿no? La salvación no se pierde así. O sea, la salvación tú la tienes, solamente valórala, cuídala. ¿Y cómo la cuidas y la valoras? Pues sencillamente tienes que aprender lo que dice la palabra del Señor, o sea, leyendo, escuchando las prédicas lógicamente del pastor que el Señor te puso a ti. Y de esa medida vas a seguir aprendiendo cada vez más y más y más de la palabra del Señor. Y lógicamente como resultado vas a tener una acción conforme a lo que dice la palabra. Entonces en este caso, esa sección de los sábados, que son hombres y mujeres poderosamente sobrenaturales, es que los estamos empoderando, tanto los hombres como las mujeres, para que caminen en lo que son en Cristo. Amén. El lugar que Cristo ganó por el poder de la resurrección. Amén. Por amor a mí, por amor a mi esposo, por amor a ti, a cada uno de los que nos están escuchando, es por eso. Amén. Sigue, amor, por favor. Dice, una vez para siempre. Solo eso bastó. O sea, ¿qué bastó? La obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo usa una vez y para siempre. De hecho, Jesús no va a volver a venir a morir por nosotros. Así es. Ya murió. Ya viene por segunda vez y ya no viene como un cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino viene como el león de Judá, que viene a hacer juicio a las naciones. Entonces ya aquí ya empieza una serie de cosas donde el Señor nos muestra que fue una vez y para siempre que Él nos da la eterna redención. Ahora, o lo que voy a decir, el Señor en su infinito amor, Él no va a quitar el mensaje de salvación. El mensaje de salvación sigue. Así es. Porque habrán muchos que se irán a salvar, ¿cierto? Después de que la iglesia sea llevada a los cielos, muchos se van a salvar. De hecho, en Apocalipsis dice que el apóstol Juan le pregunta al ángel que le está hablando, le diciendo, ¿y quiénes son todos ellos? Y dicen, los que salieron de la gran tribulación. O sea que durante la tribulación y la gran tribulación van a haber muchos salvos. Sí, claro. Gloria a Dios. El amor del Señor es eterno. Amén. O sea, Él va a dar la oportunidad hasta el último momento, porque Él realmente Él amó o ama tanto a su Hijo, pero asimismo también quiere que toda su creación, toda su creación se salve, porque pues para eso el Señor mandó a su Hijo, ¿no? Así es. Ahora, algo que tú me hiciste recordar, o bueno, el Espíritu Santo me recordó, Amén. es que dice una vez y para siempre. Por eso nosotros, cuando les explicaba lo del despertar de las leonas, es que ya no deben ser oraciones de temor. Ahora, tampoco son oraciones de, Señor, ayúdame, Señor. Porque el sacrificio que el Señor Jesús hizo fue una vez y para siempre. Él ya vino a la tierra, murió por ti y por mí, fue al sepulcro, lo enterraron, fue al infierno y resucitó. Lo hizo una vez y para siempre. Amén. Él ya no va a volver otra vez al mismo proceso, porque Él ya lo hizo. Así es. Y el plan de la redención ya está hecha. O sea, la plenitud de la vida de Cristo ya está ejecutada aquí en la tierra. Amén. Ahora, ¿cuál es el deber de la iglesia? O sea, tú como iglesia, yo como iglesia, como hijos de Dios, es que tenemos que colocarnos en la posición que costó un precio de sangre. Por eso es este tema, para que usted se identifique y se pare en lo que Cristo ganó para usted y quién es usted. Amén. Porque si usted entiende lo que estamos hablando, lo del tema de los sábados, usted va a avanzar en absolutamente todas las áreas, financiera, en el área de la sanidad, en su hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, porque esto es la base. Si usted sabe y tiene claro quién es en Cristo, usted no lo baja a nadie de esa posición, absolutamente nadie. Así alguien le diga, oiga, qué feo está, oiga, que no sé, Hueles mal. o qué crítica le hagan, Sí. eso no lo va a bajar No a usted. lo va a ofender. Y su estado de ánimo nunca tampoco va a empeorar o a bajar o a disminuir. De hecho, amor, el estado del ánimo de las personas no depende de lo que nos dicen, sino de lo que somos en Cristo. Y de hecho el Señor no nos va a bajar el ánimo por decirle pecadores, ustedes son unos gusanos. No lo va a decir, sino Él nos va a decir, ustedes son más que vencedores, son mi pueblo amado. O sea que, de hecho en Marcos 11:23 lo dice que de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. O sea, una persona cuando habla es porque no duda lo que está diciendo.
y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, aquí lo que dice la Biblia es que usted es lo que usted dice de usted, no lo que lo dicen los demás de usted, Y ¿cierto? usted tiene lo que usted habla de lo que usted tiene, no lo de lo que los demás hablan de lo que usted tiene. Fácil. O sea, este libro, de hecho, esta clase de conferencias que estamos dando a través de este canal de YouTube, tiene que, pues, producir algo en las personas, porque yo creo que hay muchas personas que se ven por debajeadas. De hecho, aún cristianos y pastores se ven por debajeados en muchas cosas de, ay, es que pues, este pastor tiene una iglesia más grande, o tiene más adeptos, o tiene mejores cosas. Y uno no sé, no, yo por qué me voy a comparar con eso. Yo lo único que me debo comparar es con Cristo. Amén. Así es. Punto. Y si Jesús dice que soy más que vencedor, que soy su hijo, que tenemos la plenitud de la vida, que somos fuente de provisión, o sea, la provisión del Señor está dentro de nosotros, o sea que nosotros podemos ser de bendición. Amén. Eso es punto, eso es. Entonces yo ya no me comparo con iglesias, no me comparo con doctrinas o con otra persona, o con otra persona, sino que vamos, es para adelante. O sea, avanzamos más de acuerdo a lo que la Biblia dice de nosotros, y por eso esta serie de conferencias tiene que ser poderosas para que usted pues aprenda a vivir en eso. Amén. Amén. Dice, una vez y para siempre, solo eso bastó. ¿Qué bastó? La obra redentora de nuestro Señor Jesús. Lo que hizo Jesús por nosotros en su muerte, sepultura y resurrección, solo tuvo que hacerlo una vez y para siempre. Derramó su sangre una vez y para siempre. Pagó el precio de nuestra libertad una vez y para siempre. Amén. Alejó y abolió el pecado una vez y para siempre. Derrotó y destronó a Satanás Así es. una vez y para toda la eternidad. O sea, es impresionante lo que el Señor Jesús hizo para usted y para nosotros. He estado leyendo un libro y que dice, en el área de las finanzas, el Señor ya se encargó de la pobreza. El Señor ya se encargó de la enfermedad. Amén. Él lo cargó y se encargó de eso para que usted no tenga ni que lo cargue, ni que se siga encargando usted de eso. Lo libró de esa carga. Usted no tiene que encargarse de esto. Usted solamente tiene que depender de la palabra del Señor. Amén. Hable lo que usted es en Amén. Cristo. Hace 8 días vimos una declaración del último capítulo y les dijimos a todos que si lo querían, pues nos pidieran la foto de la oración, porque ahí habla de algunos versos de identidad, pero es algo que lo va a empoderar a usted. Así es. Y lógicamente nos empodera Así a es, nosotros, así porque esa es la base de nosotros como hijos de Dios. Amén. Que hablemos la palabra de Cristo. Amén. Y me gusta lo que dice es que Él ya destronó y abolió el pecado. O sea, el Señor ya no tiene problema con el pecado. Amén. Ya lo destruyó. Ahora, ¿por qué el cristiano promedio, no todos, tienen problemas con el pecado? O sea, es que no he podido dejar de pecar, es que Pero exactamente como qué pecado. en una mentira, o ser infiel, ¿cierto? O tomar, fumar cigarrillo, decir mentiras, ¿cierto? ¿Por qué yo no he podido? Es que, pastor, la carne es débil. No, es que la interpretas mal. De hecho, la Biblia dice que nosotros debemos debilitar la carne, o sea, no darle comidita a la carne, ¿cierto? Lo que nos gusta hacer, ¿cierto? Dice, y fortalecer el espíritu. Entonces, ¿cuál es el problema del cristiano promedio en que siguen pecando? De que no leen Biblia, de que no se congregan, y lo peor de todo, no reconocen la obra de Jesús. Es ahí donde tenemos que reconocer, es la obra de Jesús, que Él abolió el pecado, y uno ¿qué hace? Camina en esa verdad. ¿Y uno cómo reconoce la obra de nuestro Señor Jesús? Es sencillamente la manera como usted habla. Usted puede decir, sí, yo creo en Jesús, que es mi único Señor y Salvador. Pero si tú no cambias la manera de hablar, no vas a vivir esa plenitud que Cristo pagó en la cruz. Exacto. O sea, si tú te pones de acuerdo con Él, si tú dices ser cristiano, si tú dices ser seguidor de Cristo, es porque hablas igual que Jesús habló cuando estuvo aquí en el planeta Tierra. Amén. Entonces, de esa manera hecho, tú denuedo te significa eso, amor. Denuedo significa hablar lo mismo las mismas veces. Denuedo es hablar la palabra de Dios todo el tiempo. Entonces uno tiene denuedo, ¿cierto?
Entonces yo le explicaba eso la vez pasada, si usted es ingeniero de sistemas, usted necesita estar enfocado en el tema. Hablar tanto lo de sistemas, porque que eso es lo que usted está hablando, ¿para qué? Para tener una buena comprensión del tema. Y así puedes avanzar y entender y ser el mejor ingeniero de sistemas, el mejor arquitecto, porque necesitan hablar el mismo idioma. Lo mismo los cristianos. Por cómo, ¿usted quiere ser un buen cristiano? ¿Usted quiere ser los cristianos que se levanta y cree y avanza y ve milagros? Y lo rodean milagros. Pues véase como Jesús. Hablando la palabra. Véase como Jesús. Jesús dice: cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire, familia, la Biblia no va a funcionar porque usted se levante y haga buenas obras. La Biblia funciona porque usted habla la palabra, la confiesa, la cree, la recibe y se goza en ella. Esa es la vida cristiana. De hecho, en las obras, la Biblia dice que las obras, la fe sin obras es muerta. Pero no es que usted se levante temprano y vaya y le lleve comida a los vecinos. Bueno, eso está bien hacerlo, realmente. Pero la fe sin obras, ¿fe qué es fe? Hablar, creer, es tener la convicción correcta de la confesión que está diciendo, que está haciendo. O sea, que usted habla, dice: soy un hijo de Dios, eso es fe. Usted se está manejando en algo que no ve como si fuese. Amén. Entonces, fe es eso. Entonces, ¿qué le dice la Biblia? Que usted haga obras de fe para que su fe sea real. Entonces, si usted cree que es salvo, si es sano, si usted es lleno de salud, pues camine en esa verdad, háblelo, divúlguelo, predíquelo y no quede de conmiseración. Ay, es que soy cristiano, pero es que estoy mal de plata. No, pues eso no, ni se le ocurre decir aquí iglesia abajo, porque realmente ahí uno entra como en ese conflicto. ¿Será que sí enseñan bien en esa iglesia? No, y lo peor es que de pronto también, cuando una persona dice: no, sí, yo soy cristiano, pero es que no estoy en la lucha, o es que me falta para el mercado, no, es que, ay, no, y es que estoy mal, y es que, en sentido es que porque primero haces quedar mal al Señor Jesús, porque la palabra dice que aquí en la tierra somos representantes de Jesucristo. Cuando somos representantes de Jesucristo, quiere decir en la manera de actuar, no quiere decir en la marca de ropa, eso no quiere decir eso. O sea, uno puede utilizar marca Pepito, pero con su actitud y su convencimiento de que su Dios es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Amén. Puede estar utilizando marca Pepito y eso no importa y eso no afecta. Así es. Pero va a llegar el punto y va a llegar el día que usted va a poder utilizar la mejor marca de la ropa. Amén. Pero es porque usted coloca su confianza es en la palabra del Señor y en el poder de la resurrección. Amén. Amén. Pero no en las cosas que usted materiales ve o que vemos en lo externo. Entonces es algo que tú debes decidir, tú, porque ya la obra de nuestro Señor Jesús la hizo una vez y para siempre. Amén. Pero de aquí en adelante, en el momento que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, de ahí en adelante la responsabilidad es tuya y lógicamente mía. O sea, de cada uno de nosotros es responsabilidad. No es responsabilidad de mi cónyuge, no es responsabilidad de mis hijos, no es responsabilidad de las personas que me rodean, es responsabilidad mía. Amén. ¿Okay? Amén. Dice, una vez y para siempre, para toda la humanidad. Toda la humanidad. O sea, la salvación está dada para toda la humanidad, pero depende quién la recibe. Así es. Una vez y para siempre, para la solución de todos los males. ¡Wow! O sea, todos los males, todos los problemas que usted está viviendo en este momento, todos ya fueron resueltos por causa de la obra de nuestro Señor Jesús, por la sangre de Jesús. Nomás haga una lista de todos los problemas que usted tenga. Colóquelos y coloque la Biblia. Diga: Señor, pues tu palabra me dice que el poder de la resurrección ya me solucionó todos esos problemas. Señor, yo decido creerlo, pero en la medida que usted habla, medite la palabra en todo el tiempo, ¿ok? Amén. Dice: una vez y para siempre, para que cada bendición del cielo sea nuestra. Ahora, ¿dónde usted ve las bendiciones del cielo? En la Biblia. En ningún otro lado más usted va a encontrar la bendición que el Señor ha traído al planeta Tierra. Así es. Cuando tenga que enfrentar cualquier desafío, recuerde esta historia y cuéntela de nuevo. Había una vez. Cuando Satanás se le interponga en el camino, solo recuerde esta historia y diga: había una vez. Y él se irá.
Ahora, nosotros como creyentes podemos tomar la palabra de Dios y contarle al diablo una historia para que se vaya a dormir. Diga, demonio o Satanás, una vez Jesús te derrotó por toda la eternidad. Declare la palabra de Dios con confianza y haga que el diablo huya. Me gusta que un pie de página de este libro dice: lo que hizo Jesús por nosotros en su muerte, sepultura y resurrección, solo tuvo que hacerlo una vez y para siempre. O sea, el Señor no va a volver a morir, el Señor no va a volver a tener esos sufrimientos tan complicados. 39 azotes, y muchos teólogos hablan que de esas 39 azotes se derivan 39 enfermedades principales, y ahí hay unas ramificaciones de las enfermedades secundarias. O sea, 39 azotes. Y yo he hecho los cálculos porque la Biblia dice que usó un látigo de 5 puntas. 7 a 9 De puntas. 7 a 9 puntas, y cada punta tenía un vidrio, una piedra, o un hueso afilado, o un metal. O sea, 9 puntas, y fueron 39. Ahora multiplique 39 por 9. Fueron esa clase de latigazos que el Señor recibió. ¿Por qué? Por amor a la humanidad. Ahora, lo crucifican, ¿cierto? Lo humillan. Ahora, cuando lo latigaron totalmente desnudo. Porque la palabra del Señor dice que él fue avergonzado. Exacto. Avergonzado por causa mía y por causa tuya. Tenaz. O sea, por causa del pecado. Sí, tenaz. Y eso tiene que ser, y eso tiene que enseñarle eso a sus hijos, muchachos, familia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos deben saber qué fue lo que hizo Jesús. ¿Cómo fue que lo humillaron, obviamente? Y cómo fue que sufrió por amor a nosotros. Cuando yo tengo claro esto, creo que mi vida cristiana cambia. Total. Porque imagínese usted colocando a su hijo. Mamá, le estoy diciendo a usted, mamá, ponga a su hijo a que sea sacrificado de esa manera. Que le den 39 azotes con la clase de azotes que le dieron a Jesús. Y que le digan que su hijo va a morir por toda la humanidad, que va a morir por toda la degeneración actual. ¿Usted qué haría? ¿Lo dejaría? No lo dejaría. Yo no lo dejaría. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos criados, con un amor egoísta. Pero Jesús fue creado con un amor único. El amor único de Jesús era entregar su vida por amor. Entonces, familia, la muerte, sepultura, crucifixión y resurrección de Jesús creo que debe ser nuestro dilema, nuestro fundamento de nuestra vida cristiana. No, es que yo soy cristiano y debo pactar con Dios para que Dios me provea. No, eso no dice la Biblia, porque si no sería Jesús injusto. Entonces los que no pueden pactar no pueden ser sanos. Esa es como el resultado de lo que estoy diciendo en este momento. O sea, entonces usted no tiene dinero, no puede pactar, entonces permanezca enfermo. No, Jesús lo hizo una vez y para siempre. El Señor hizo un pacto eterno. Amén. Por amor. Y los pactos el Señor los hace con el hombre. Con el hombre, no el hombre hace el pacto con Dios. O sea, Dios es un Dios de pacto, pero nosotros no podemos hacer pactos ya, porque el Señor ya lo hizo una vez y para siempre. ¿Y sabe cómo se llama ese pacto? Pacto de sangre. Sí, el pacto de sangre. El pacto de sangre es lo que Él hizo. Sí, estamos en el mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aleluya. Entonces sí es necesario tener claro la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera yo creo que podemos tomar la posición o el lugar que Cristo nos dejó. Sí, cuando yo tengo eso claro, creo que me empodero y soy un cristiano empoderado. Porque sé lo que tengo, sé lo que soy y sé lo que hablo en Cristo Jesús. Hay una confesión de John Austin donde decía: soy lo que la Biblia dice que soy, tengo lo que la Biblia dice que tengo y puedo lo que la Biblia dice que puedo. ¿Listo? O sea, yo porque lo puedo hacer porque estoy en Cristo. Amén. ¿Y por qué tenemos lo que dice la Biblia? Porque estamos en Cristo. En Cristo. Recuerda ese versículo: una vez y para siempre. El Señor lo hizo una vez y para siempre. Algo que aquí dice Marja 15 es: dice, dígale al demonio cuéntale la historia a Satanás, que Jesús ya lo derrotó por toda la eternidad. Cuando Satanás le recuerde a usted el problema o la situación en la que está enfrentando en este momento, usted dígale a Satanás: no, Satanás. Pero yo creo, un ejemplo normal es que páresele lógicamente Satanás es espiritual, pero párese como si usted estuviera alegando con su cónyuge.
Eso no pasa acá, en serio. No. Gloria al Señor, ya maduramos Ya eso. pasamos esa etapa. Parece como si le estuviera alegando a sus hijos. Sí. O como si le estuviera alegando a un familiar. No sé de pronto usted con qué se altera más o con qué otra persona se altera más. ¿O quién le saca la piedra? Es el diablo, ¿no? El diablo es el que saca la piedra. Pero muchas veces uno se para así con una persona. Ah, es que usted no sé qué. No, venga. Yo le doy un consejo, lo que está diciendo mi esposa es esto porque ella trabajó en eso también. O sea, yo me le paro a Satanás. Digo, ¿sabe qué es Satanás? Usted no me va a venir aquí a fregar la vida. Yo aquí soy un hijo de Dios y recuérdele todo lo que hizo Jesús Así por ti. es. Y verá que el diablo se va, Huye. se tiene que ir, porque él le huye al nombre de Jesús, a la sangre de Jesús. El diablo es diablo, ¿cierto? Es el enemigo de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer las obras de Satanás. Las obras de Satanás es que usted se aire, se vaya en contra de las personas, sea chismoso, le digan algo y ¿pero qué? O sea, se ofenda por todo, ¿cierto? Pero eso es lo que hace el diablo. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Reprendió a Satanás. ¿Cómo lo reprendió? Le dijo, huye, así le dijo. Cuando le sacó el demonio del endemoniado gadareno, lo saca. Y ese demonio le dice, haz que yo me vaya hacia el hato de cerdos. Y dice Jesús, ve. Pero él no le dijo, ve, vamos chico. No, le dijo, vaya. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue y ese hato de cerdos se fue entre el peñasco y murieron ahí. Lo que yo veo aquí es algo que Jesús no se pone a negociar con Satanás. Y si él no se puso a negociar, yo tampoco. nosotros tampoco tenemos que negociar con él. Así o sea, es. la palabra del Señor dice que por causa de la obra redentora, el poder de resurrección, nos dio la autoridad legal dada por nuestro Señor Jesucristo para que usted le ordene a Satanás que suelte sus finanzas, que suelte su cuerpo. Sencillamente tiene que obedecer. Así o sea, es. usted habla la palabra de Dios, recuerde, es la palabra de Dios. Usted le ordena a Satanás que suelte sus finanzas y él tiene que hacerlo. Así y siempre es. dado en el nombre de Jesús. Así es. Porque él le teme, él huye es al nombre de Jesús. Él huye es a la palabra de Cristo. Amén. Entonces, por eso es tan esencial que usted sepa quién es en Cristo. Porque si Satanás ve que usted tiene claro quién es en Cristo, yo tengo un día. Es poco lo que vendría a molestar, digámoslo así. Exacto. Porque él diría, no, ya la escogió, ya voy a perder ese tiempo con este, mejor me voy con otra a joderle la vida, prácticamente. Sí, yo le digo siempre a Satanás, usted se fregó. Aquí usted ya no va a encontrar carne. ¿Sí? Como los ratones. Usted aquí no consigue comida regada. ¿Y qué hace el diablo? Tiene que ir, punto. Es en el nombre de Jesús. Y es ahí donde usted tiene que tome su posición en Cristo, tome ese lugar en Cristo, porque Jesús lo hizo una vez y para siempre. Amén. En Hebreos 9:28 dice, escriba, apunte sus versículos. Apúntelos, ahí vamos. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea, sus pecados ya los llevó el Señor Jesucristo. Mis pecados ya los llevó el Señor Jesús. Amén. Por eso no es bueno que usted le viva recordando los pecados a otros. No puede. O sea, ya es ilegal. Sería ilegal. Ya sería ilegal. Porque ahora si estamos hablando, mire, de pronto la otra persona no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, pero tampoco te da el derecho de recordarle los pecados. Porque nosotros no somos Dios, o sea, no somos jueces. Porque Dios es un el juez de todo. Pero es un juez justo. Y Él no ha venido a juzgar todavía. Y Él todavía no ha venido a juzgar. Entonces, a nosotros nos mandó es a ser representantes de Cristo. Amén. Y no ser Dios, no ser jueces. Entonces, si dice la palabra que Jesús, una vez y para siempre, la sangre de Jesús, se llevó los pecados de muchos, ahora tú no tienes que recordarle los pecados del otro. No. Si tú todavía tienes ahí, estás recordando el pecado de tu cónyuge de hace 20 años, o es más, de hace un segundo, ¿no? Decide perdonar, Sí. decide perdonarlo. Y de igual manera tú, si tú te llevas recordando tus pecados, los tuyos, no es que yo hice, es que yo dejé de hacer, es que yo hubiera hecho esto, te estás recordando y te estás condenando, pero es sencillamente porque Satanás te quiere condenar. Sí. Entonces tú te paras y tú le dices, no, Satanás, no voy a volver a recordar los pecados de mi cónyuge, no voy a volver a recordar los pecados de mi hijo, decido no volver a recordar mis pecados, porque la Biblia dice que
que por la obra de redentora de mi Señor Jesús, ya se llevó mis pecados, los pecados de mi esposo, los pecados de mi esposa, Amén. los pecados de mis hijos, los pecados de mi familia. Yo lo creo. Si tú dices la palabra del Señor y si tú colocas o al final yo creo la palabra de Dios, creo que yo puedo perdonar los pecados de absolutamente todas las personas, porque el Señor ya se encargó de los pecados de muchos. Eso lo dice Hebreos 9:28. Entonces, si ya se encargó de los pecados de muchos, tú ya no tienes que estar recordando los pecados de absolutamente nadie. Así es. Nadie. Entonces creo que Señor, Padre, por favor, Revela necesitamos revelación de esto. Señor, revélanos esto porque realmente... Porque yo creo que más de uno estaría diciendo, Sí. ¿y ahora? Entonces, pero es, o sea, recuerde que no es por nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el poder del Espíritu Santo? La resurrección. El poder de la resurrección. O sea, el poder que Dios usó para sacar al Señor Jesús del mismo infierno. Recuerde que el sacar a Jesús del mismo infierno había resistencia, habían cosas externas que estaban impidiendo que Jesús saliera del mismo infierno. Ese poder es el que habita en usted y que está en mí, que está en los hijos de Dios, en los creyentes de Cristo, en los nacidos de nuevo. Entonces, ahora, usted como creo que a esta hora, a esta fecha de que vamos en cuarentena y que estamos enseñando, veníamos de una enseñanza del poder de la resurrección toda la Semana Santa, lo último, hablamos del poder de la resurrección. A este día creo que ha tenido mucho más luz de esta palabra. Así es. Entonces creo que podemos avanzar muchísimo más el poder perdonar los pecados de muchos. Así O es. sea, de todas las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, muchos le dirán, el que perdona pecados es Dios. Sí, Él es Dios y ya me perdonó y ya nos perdonó a todos. Pero uno también necesita tener una sinceridad, ¿cierto? Porque el Señor lo dice en Marcos 11, 25 y 26 lo dice. Le dice que usted pida todo lo que a Dios lo que usted necesita y Él se lo dará. Pero dice, pero venga, en oración, perdón. En oración, perdone. O sea, nosotros también tenemos que perdonar. Por eso el Señor nos dice, perdonemos. Sí, Dios nos perdonó y no somos dioses para dar perdón, ¿cierto? Pero cuando yo reconozco que Jesús me perdonó a mí, yo puedo perdonar a otra persona. Porque yo también creo que Él estaba en la misma posición que la otra persona, ¿no? Sí, o sea, también era así. Como su marido, sus hijos se portan a veces. O su esposa, a veces se porta así. Yo estaba en esa posición. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios nos perdonó. Pues porque yo no le voy a perdonar eso a ellos. ¿Cierto? Entonces es ahí donde tenemos que caminar en amor. Y ahora, el perdón es un regalo para usted. Sí, Si usted decide perdonar, el regalo es para usted. Amén. El regalo no es para el otro. Amén. Porque muchas personas también se pueden caer en la trampa de que, ay, pero es que no se merece mi perdón. No. Es un regalo. Realmente Sí. el que usted decida perdonar no es un regalo para el otro, es un regalo para usted. Porque voy a dar un ejemplo más claro y que entienda qué es el perdón. El perdón es como si yo le diera un veneno al otro. El no Mentiras, perdonar. el no perdonar. Es como si yo, o sea, ¿quién tiene el odio y el resentimiento? Yo. O sea, yo tengo el veneno. Porque es el resentimiento es un veneno. Entonces yo soy la que estoy resentida. Y me dicen que tengo que perdonar a mi cónyuge. No, es que no se lo merece, es que me hizo, o tengo que perdonar al vecino, que tengo que perdonar a un familiar. No, es que no se lo merece. Pero ¿quién tiene el veneno? Yo. Tiene el odio. Yo. Y el veneno me va a afectar es a mí. El veneno no lo tiene él, el veneno lo tengo yo. Entonces me afecta es a mí. Si yo renuncio al resentimiento, a la ira, sencillamente renuncio a ese veneno, porque eso lo que le está haciendo daño es a la persona como tal, no le está haciendo daño al otro. Así es. Entonces el perdón es un regalo para usted. Así El es. perdón es un regalo. Si yo decido perdonar, el perdón es un regalo para mí. Amén. Entonces, Amén. ¿podemos perdonar absolutamente todo lo que nos han hecho? Sí. Por causa de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Si usted tiene claro el poder de la resurrección, podemos avanzar en ese tema. Amén. Amén. Dice el final de Hebreos 9:28. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él ya se encargó del pecado.
¿Qué hizo con el pecado? Lo destruyó. Lo destruyó, lo abolió. O sea, el pecado para el Señor Jesús ya no existe. Ya no existe. O sea, ya no existe. Ya ahora, aún el pecado abunda, ¿cierto? Claro, en el planeta Tierra. En el Sí. planeta Tierra, pero ya por salvación, Él ya lo hizo, Él ya se ya encargó lo de eso. destruyó. O sea, Él no va a esperar que se haga otra cosa, Jesús y otra cosa. No, Él ya vino una vez para siempre, destruyó el pecado porque la Biblia dice que lo clavó en la cruz, Así es. lo destruyó y fue al infierno y le quitó la autoridad a Satanás Así es. sobre la iglesia, ¿cierto? O sea, le quitó el poder sobre los que creemos en Jesús. Amén. Ok, y entonces los que no creen en Jesús, ¿qué pasa? Están oprimidos por Satanás. Sí, claro. Están oprimidos por el pecado. Por eso debemos predicar el evangelio. Amén. Así es. Pero muchos están predicando de una manera, yo no sé si es correcta o incorrecta, no sé si es guiado por el Señor, pero lo único que yo entiendo por las escrituras es que Jesús caminaba y daba buen testimonio, y la gente que se le iba detrás Lo seguía. lo seguía. ¿Por qué? Buen testimonio. Mi Jesús, buen testimonio. Un hombre parado en su palabra, parado en su integridad, sincero, honesto, amoroso. Amén. Amén. Pero también daba disciplina. Amén. O sea, él era disciplinado. O sea, por eso la Biblia dice que debemos ver es a Jesús, no los apóstoles. Porque si vemos a los apóstoles, Pedro falló, Sí. Pablo falló, todos fallaron, ¿sí? Entonces nosotros no seguimos a los apóstoles, No. nosotros seguimos a Jesús, Así porque es. no falló en nada. Y dice que con relación al pecado, pues ya destruyó, o sea, ya no viene a solucionar pecado, porque ya lo Porque destruyó. ya se encargó de eso. Sí, ahora vienes a dar un juicio, a premiar, pero también viene a llevarse a su iglesia. O sea, ahora el juicio, lo que viene, los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, no la hace Jesús. ¿Sí? El diablo tiene que tomar posesión de la tierra por un tiempo. ¿Para qué? Para lo que viene con Jesús, ¿cierto? Jesucristo necesita decir ya, Él viene por segunda vez y se postra y se queda aquí en la tierra. O sea, el rapto y la segunda venida no es la misma. Entonces se lleva a la iglesia, que ya viene, ya es muy pronto, pero después de 7 años viene Jesucristo con toda la iglesia, con los que nos fuimos en el primer bus. Amén. Y volvemos con Él, y ahí sí donde Él ya viene a hacer el juicio. Pero no es un juicio de muerte, es un juicio de vida. De hecho, durante el milenio, en Isaías 66 lo dice. Dice que ya los niños no morirán muy temprana edad. Ya no, los animales abundarán y hablarán, estaremos con ellos. Eso durante los 1000 años, eso es precioso, ¿cierto? Bueno, eso ya es escatología, eso ya es otro tema. Pero lo que yo les quiero mostrar es que ganamos. Tenemos las de ganar con Cristo. Amén, así es. O sea, lo que nos espera Es victoria. ¡Súper! Iglesia, si usted se para en la identidad, en lo que es usted en Cristo, usted va a vivir la victoria, porque la Biblia dice en su palabra, Él es el vencedor, pero a Amén. usted y a mí nos declaró los más que vencedores. De hecho, hay un ejemplo básico que, así amor, me lo vas a explicar. Es que, o sea, para poderla meterlo acá en el ejemplo, es que imagínense un boxeador, ¿sí? Rocky Balboa, no sé si hayan visto, bueno, yo soy contemporáneo de Rocky Balboa, no mentiras. O sea, vi esas películas y me gustaron. Rocky Balboa peleaba y le daban unas palizas, ¿sí o no? Entonces, un boxeador va y pelea el campeonato, gana el campeonato. Y le dan una paliza, sale con el ojo hinchado. Y por causa de esa pelea, reventado, amagullado. Y por causa de esa pelea le dan un cheque, una buena suma, le pagan. Listo. Entonces él va. Ay, súmale que son varias peleas. Son varias peleas, ¿cierto? Entonces voy a hacer la relación de vencedor y más que vencedor. Ok. Entonces el vencedor es el boxeador, ya gana. Porque ya venció. Y le venció dieron- a todos sus enemigos. Exacto, y le dieron duro. Y tuvo varias peleas y dio su carita, todo su cuerpo para que lo golpearan. Le pagaron. Listo, ganó. Llega a su casa. Con sus golpes, con sus moretones, llega a su casa y su esposa lo recibe. Y su esposa, oh amor, te dieron duro. Fue fuerte la pelea. Sí, amor. Y bueno, ¿y el cheque? ¿Te pagaron? Claro, amor. Te saca el cheque y se lo da a la mujer. Y la mujer coge el cheque. Y ella es la que dispone del dinero para todo lo que se necesita. Ahí el vencedor es el boxeador. Pero el más que vencedor es la señora, es la esposa. Porque ella no tuvo que dar su carne ni su cara para que la golpearan. Entonces, en esa relación de ejemplo es con lo que hizo Jesús. Jesús fue el que recibió todos los golpes,
porque Él es el vencedor, Él ganó. Pero usted y yo nos volvimos los más que vencedores porque no sufrimos lo que sufrió Jesús Así es. para tener una vida eterna y una relación con el Señor. Gloria al Señor. Amén. Y eso lo empodera a usted y a mí también me empodera mucho. Por eso la Amén. palabra dice que no es por nuestras fuerzas. Amén. No es con nuestras fuerzas, sino es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Zacarías Señor. 4:6. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Volvemos a la misma palabra, una vez y para siempre. Sí, amén. En Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. O sea, son versículos que usted y yo debemos estar meditando Amén. día tras día. Así En es. cambio de estar meditando, "Ay, y esta cuarentena, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, es que no hay para la comida! ¡Ay, es que ya se acabó el mercado! ¡Ay, y es que Me pagaron poquito. y es que no me llegó el sueldo! O es que no estoy trabajando, o es que de dónde voy a recibir. Esas no son palabras que debe usted estar declarando. Lo único que usted debe estar declarando es la palabra del Amén. Señor. Señor, Lógicamente, usted dice, no estamos hablando de positivismo o que niegue la situación. Sí, exacto. O sea, reconozca y diga, Señor, veo que estoy pasando esta situación, pero tu palabra dice, está escrito, que tú ya te encargaste de la pobreza, Así tú es. ya te encargaste de la enfermedad, Así tú es. ya te encargaste del pecado. Ujú. Yo decido creerlo en el nombre de Jesús. Si tu palabra lo dice, es verdad y yo lo creo. Amén. Es algo que usted se tiene que meter tanto aquí en su cabecita como en su corazón. Así Que es. usted lee la Biblia y cuando usted lea la Biblia, tiene que creer que es una verdad Es total. verdad. El Señor Jesús ya se encargó del pecado, se encargó de la enfermedad y Él ya se encargó de la pobreza. Así es, amén. Él lo hizo una vez y para Y siempre. para siempre. Creo que son palabras que usted tiene que resaltar en su Biblia, Así es. los versículos que estamos hablando el Así día de hoy. es. Él dice, al mirar esas escrituras, o sea, ya vimos tres escrituras, al mirar esas escrituras vemos que Jesús canceló, abolió el pecado, o sea, lo destruyó, no existe, una vez y para siempre, por toda la eternidad y para cada ser humano. Amén. O sea, no hace acepción de personas. La salvación del Señor está dada para toda la humanidad, para todo. Pero por eso el Señor nos manda a ser representantes de Cristo, ser testimonio de vida, para que muchos de los que están afuera sean, tengan, que digan, oiga, usted tiene algo diferente, ¿qué pasa en usted? Veo algo, no sé, algo diferente veo en usted. Prácticamente Él está diciendo, hábleme de lo que usted tiene. ¿Y a quién tiene usted? A Jesucristo. Amén. Jesús es el que lo ha transformado a usted. Amén. Y a mí también. Amén. Entonces eso es lo que la gente le está diciendo. Compártame de Jesucristo. Háblame de Jesús, porque Jesús es el que transforma. Amén. No usted ni yo. Así es. No somos nosotros, es Jesús. Dice, el Espíritu Santo continúa enfatizando la frase, una vez y para siempre. Debemos conocer bien esta historia, familia. Es la historia de la Pascua, la Pentecostés, la historia del cielo y la tierra, la historia del nacimiento del Señor Jesús. Esta historia es bien conocida por los ángeles, pero también por los demonios. Sí, claro. Esta historia también es conocida por Satanás. La historia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es un hecho establecido a través de la eternidad. O sea, no va a acabar. Nunca. Realmente esta historia no va solamente a quedarse con la iglesia actual, sino que aún en lo que viene, nosotros tenemos claro es que la eternidad, ¿cierto? Que es un ser eterno, Dios es eterno. Amén. O sea, Dios es el dueño del tiempo. Así Y Dios está por fuera del tiempo. Él ya estuvo en el pasado, está en el presente, pero ya estuvo en el futuro. Y la redención coge y abarca las tres etapas. ¿Sí? Entonces, la eternidad no es solamente por unos días. La redención no es por unos días. La redención es eterna. O sea, Así es. el Señor ya lo hizo una vez y para siempre, y eso siempre va a quedar en el recuerdo de Dios, de Jesús y de la iglesia.
Sí, nosotros no vamos a despojar de esa obra de Jesús y después de que venga Jesús por su iglesia, entonces ya dejo de ser redimido. No, ya somos redimidos a través de la sangre de Así Jesús es, gloria al y Señor. una vez y para siempre. Así Jesús no va a volver a venir a morir. No. Que eso quede claro, Jesús no va a venir a volver a morir por nosotros, Así ni es. por los judíos, sino ya murió una vez Él no y ya volver- resucitó. Él no va a volver a ayudarnos a una situación que usted está pasando. Él no va a venir a ayudarnos en la situación económica, Él no va a venir a ayudarnos en una situación de enfermedad. Él ya se encargó de eso. Ya lo hizo, entonces usted tiene que hablar, es en presente. Amén. O sea, no decir, es que Dios lo hará, Dios me sanará, Dios me dará. No, así será. No, hable en presente. La Así fe es. siempre habla en presente. Sí, ya lo hizo, lo tomo, yo ya soy sano, soy próspero, soy hecho un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces usted le pone un sello a la oración, es en el nombre de Jesús. No en el nombre de Diosito, ni en el nombre de Pachito, es en ni en el nombre de Dios, es en el nombre de Jesucristo. La Biblia lo dice, en el nombre que es sobre todo nombre, Amén. es hecho. Amén. Entonces, qué buen libro, amor, qué buen tiempo, qué buen momento que estamos acá, pues reunidos en casa y pues dando esta buena palabra, porque realmente los cristianos no tenemos días festivos. Amén. Los cristianos no tenemos, no es que hoy no oro porque es festivo, no oro porque es lunes festivo, no oro porque es el viernes que pasó es festivo. O sea, nosotros no oramos, o sea, no dejamos de orar. No Así dejamos de es. leer la Biblia, siempre estamos ahí conectados con el reino de los cielos. Porque sabemos que es una necesidad. Es un estilo Así de vida. como yo creo que ninguno ha pasado un día sin desayunar, almorzar y comer. De pronto pasa, a veces que alguien por el afán, por el corre-corre no desayuna y prácticamente en el almuerzo desayuna y almuerza. Ujú. ¿Qué? En el almuerzo desayuna y En el almuerza, almuerzo. sí. Pero no creo que haya todo un día, no haya ni desayunado, almorzado y no comido. O sea, no lo creo. ¿Por qué? Pues porque es una necesidad del cuerpo. cuerpo El lo cuerpo necesita. sencillamente le habla, ¿no? El estómago empieza. Entonces el cuerpo le habla. Asimismo el espíritu. Ujú. Su espíritu también anhela celosamente, anhela que usted se alimente de la leche espiritual. ¿Y Así cuál es. es? La Biblia, la palabra de Gloria a Dios. Dios. Que usted medite. El espíritu también anhela que usted hable la palabra. Amén. Y que no hable la situación, no hable Así los es. problemas. Porque recuerde, Jesús ya se encargó de esos De problemas. Lo único que usted tiene que hacer, y lo que yo y mi esposo, cada uno de los hijos de Dios, tenemos que hacer, es ponernos de acuerdo con el Señor Jesucristo. Así es, amén. Y usted se pone de acuerdo con Él en la manera como usted habla. Amén. Entonces, Amén. un reto, porque ahorita es todo el reto. Entonces, un reto para la iglesia. Toda esta semana, no hable palabras soezas, no hable palabras de pobreza, no hable palabras de enfermedad. Por una semana, no las hable, no las hable. Y estamos todos en casa, Sí, todos sí, en casa. sí, claro. Entonces, hay un juego en el tiempo de Navidad que dice, si dices sí pierdes, si dices no pierdes. Los aguinaldos. Los aguinaldos. ¿Y la penitencia qué era? No sé, cualquiera uno se inventa una penitencia, pero entonces si usted dice sí, pierde. Si yo digo no, pues pierde. Entonces es como jugar, es un juego de Entonces, palabras. Entonces vamos a hacer un juego para toda esta semana. ¿Querían actividad? La vamos a poner. Entonces el Espíritu Santo la verdad me la está colocando ahorita. Amén. Vamos a colocar una actividad para toda esta semana, para todas las familias. Estamos en casa todos. Entonces va a ser muy fácil. Entonces el reto de esta semana, ninguno de nosotros tenemos que estar hablando palabras de enfermedad, Ni maldición. palabras de maldición. Palabras de maldición, ¿cuál es? Groserías. Bobo, tonto, Tonto. necio, usted no entiende, usted está gordo, usted está feo, bueno, palabras que realmente no animan. No edificas. Palabras de pobreza, no hay. No hay, ya No, es ahora. que y ahora, y no alcanza, y la nevera vacía, la alacena no hay nada, y entonces ahora qué vamos a hacer de comer. No, No. esas palabras nada, Sácalas cero. de su léxico. Por una semana, ese reto. Palabras de enfermedad, ay me duele, Ujú. ay este dolor de cabeza, ay este dolor, ay una cosa, ay que la espalda, no, cero. Cero. Por una semana. Y las penitencias las pone cada uno de las casas. Un grupo familiar.
De hecho, eso nos va a unir más. Claro, entonces cada uno está pendiente del otro, ¿no? Este dijo, venga, penitencia. Entonces, vamos, y no se van a poner bravos porque los cogieron. Ay, pero es que ahora no. Si somos sus pastores, ustedes obedecen, porque la Biblia dice en Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores. Hagan eso. Ahora, eso es por su bien. No se van a poner bravos que porque alguien le dice, vea, penitencia, ay, yo siempre. Pues cambia la forma de hablar. Si tú no Cambia la estás, forma si de tu hablar. familia cada rato te está diciendo, penitencia. O sea, si tú estás como sintiendo presiones en eso, es porque examínate. Sí. Estás fallando en esa área. Bien, Y es un vale. área que tienes que inmediatamente ya corregir. Así es. Ya corregir. Porque la Biblia dice que nosotros somos representantes de Jesús. Y Jesús en ningún momento habló palabras No, de enfermedad, no, de escasez, nada. de hablar mal de alguien. Absolutamente. No. Y es un reto que realmente lo va a animar a usted. Amén. Y usted va a ver el resultado. Amén. Usted va a ver que dice, wow, Esto funciona. esto funciona, esto sí se puede. Amén. Pero lo vamos a tomar como un juego. Amén. La idea es que sea didáctico. Así y con es. nuestros niños también, hacerlo didáctico con ellos. Hacerlos partícipes. Hacerlos partícipes de este juego. O sea, nuestros niños también, mire, ellos repiten lo que nosotros como papás hacemos, familia, tengan mucho cuidado. Si ustedes se la pasan hablando de no tiene, no hay, Va a que quitar eso. pereza, ay no, que, bueno, no sé, tantas palabras que realmente me edifican, los niños ven eso. Y escúchenlos, escuchen a sus hijos cómo hablan. Lo que ellos hablan, pues es sencillamente lo que ve en ustedes como papás hablar. Ok. Entonces, familia, Lo retamos les a eso. animamos a eso. Entran en ese reto por una semana y nos cuentan sus testimonios ahí Sí, por escríbanos, WhatsApp. mándanos esa información. Y díganos lo que ha pasado en el Amén. transcurso de esta semana. Listo. Bueno, vamos a terminar. Bueno, papito Dios, gracias en el nombre de Jesús por este buen tiempo, este buen momento, Señor. En el nombre de Jesús, yo creo que tú estás poniendo esa semilla en cada corazón y creo que se está reproduciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Creo que todo lo que se habla en este ministerio, palabra del poder sobrenatural, está replicando a las personas que nos están viendo. Señor, gracias por esta buena oportunidad que nos estás dando para usar estas redes y dar una buena palabra, una palabra que edifica, una palabra rema, una palabra que va al corazón y nos transforma y nuestra alma se alinea a ese espíritu en el nombre de Jesús. Papito Dios, gracias, y gracias por la vida de los niños, gracias por la vida de los jóvenes, de los adultos, de todos los que nos están viendo, en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias, Señor, esto es un momento donde podemos darte gracias y muchas más gracias por lo que estás haciendo. Gracias, papito Dios, porque yo creo que salimos de esta pandemia, así como salió el pueblo de Egipto, salió el pueblo de Israel de Egipto en victoria, así nosotros también salimos en el nombre de Jesús. Salimos en victoria para dar a las personas de lo que nos has dado a través de esta cuarentena. Señor, muchas gracias. Y gracias, papito Dios, por estar en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, si tú estás viendo por primera vez este video o esta predicación, vamos a hacer una confesión de fe, porque la Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares, o sea, hay que confesar nuestros pecados y confesar y creer que Jesús, que Dios Padre levantó de entre los muertos a Jesucristo, dice la Biblia, serás salvo. Realmente hay muchas personas que de verdad de corazón quieren buscar a Dios, pero piensan que con sus obras o de pronto con decir Dios, yo te amo, Dios, mírame, Dios, gracias, creen que ya son salvos. Pero la Biblia habla de esto, claro. Dice la Biblia que tenemos que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y por causa de esa buena confesión de fe, dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Entonces ya Jesús arranca ese corazón de pecado, lo destruye en la cruz del Calvario y te pone un corazón de carne, un corazón que se enciende a la voz del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, y la Biblia dice que toda la humanidad necesita reconciliarse, y es a través de una oración de fe y seguir las pisadas de Jesús, o sea, seguirlo a Él. Amén. Entonces cierre sus ojos y haga esta confesión de mí. Vamos a ver la mano de Dios en este momento. Repita después de mí: Dios Todopoderoso, hoy te pido perdón de todos mis pecados y de todas mis rebeliones, aun de las que me son ocultas. Hoy confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino en carne, fue crucificado, sepultado y descendió al infierno, pero al tercer día resucitó. Y creo que lo hizo para que yo no fuera al infierno. Señor Jesús, ahora mismo abro mi corazón y te recibo
como mi único Señor y suficiente Salvador. Por favor, coloca en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para orar, para leer las Escrituras y para congregarme, y guíame a toda la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bienvenido a la familia de Dios y esperamos que sigas leyendo la palabra de Dios en compañía de tu familia, sigas orando, da buen testimonio, Habla la palabra, medita la palabra. No estoy diciendo que coja un versículo que le guste, sino que lea la Biblia y medítela. Y va a haber un versículo que le va a llamar, ¿cierto? Lo va a atraer, y es ahí donde usted tiene que centrarse porque el Señor te va a hablar ahí. Amén. Entonces es importante reconocer eso. Entonces, nada, estamos listos para seguirte dando esta buena palabra y lo esperamos entonces el día de mañana, domingo, 9 de la mañana. Vamos con una buena predicación de parte de nuestro Señor y Espíritu Santo, como siempre una palabra que la puedes poner en obra. ¿Listo? Y recuerda que este es el ministerio Palabra de Poder Sobrenatural, donde verdaderamente la palabra de Dios es enseñada y puesta por obra para caminar en los milagros del Señor Jesús. Amén, así es. bendiciones. Abracitos, saludamos a todos los que nos están viendo, abracitos a Sobrenatural Kids, les amamos, nuestros niños, nuestros jóvenes. Amén. Y todas las familias que están allí. Muchísimas gracias por estar allí conectaditos y siempre puntuales con las transmisiones. Les amamos a todos. Abracitos. Bendiciones, chao.